Hay momentos en la vida que se asemejan a un cielo de verano, límpido y engañosamente tranquilo, donde no se espera ninguna tormenta. Aquel domingo parecía ser exactamente así en la casa de Ricardo y Laura. La luz del sol entraba generosa por las inmensas ventanas de cristal, bañando el comedor minimalista en un brillo dorado. Los cubiertos de plata relucían sobre la mesa de roble macizo y las copas de cristal aguardaban el vino caro que ya respiraba en un decantador. El aroma de un asado sofisticado flotaba en el aire, prometiendo un almuerzo memorable. Era el escenario perfecto de una familia feliz y próspera, una pintura cuidadosamente montada para impresionar a los pocos y selectos invitados. Pero, como bien sabemos, las apariencias son solo el velo que oculta las verdades más crudas del alma humana. Sentado en una de las cabeceras de la mesa, se encontraba Arthur, un señor de 72 años. Sus manos, encallecidas por toda una vida de trabajo que nadie allí conocía, descansaban en su regazo. Vestía un suéter de lana sencillo, pero impecablemente limpio, una prenda que contrastaba con el lino y la seda de los demás presentes. Sus ojos, de un azul profundo, ahora un poco empañados por el tiempo, observaban la escena con una serenidad melancólica. Había un distanciamiento en su mirada, como si fuera un espectador de su propia vida, sintiéndose un anacronismo en medio de aquella modernidad fría e impersonal. Veía a su hija, Laura, sonriendo a su marido, pero percibía la tensión sutil en sus hombros, un detalle que solo un padre atento podría notar. En el centro de todo, moviéndose con la confianza de un emperador en sus dominios, estaba Ricardo, el yerno, un hombre de 40 y pocos años, con un reloj de lujo en la muñeca que valía más que el coche de un trabajador común. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos. Era la personificación del éxito que la sociedad moderna tanto aplaude, agresivo, ambicioso y con una fe inquebrantable en su propia superioridad. Gesticulaba, contaba una historia sobre su último logro en la empresa, y los invitados reían en el momento justo, como un público bien ensayado. Para él, el mundo se dividía en dos categorías: los que servían a sus propósitos y los que eran simplemente irrelevantes. Y aquella tarde dejaría claro a qué categoría pertenecía su suegro. La vida, en su imprevisibilidad, muchas veces elige los gestos más pequeños para desencadenar las mayores avalanchas. Fue lo que sucedió cuando Arthur, al intentar servirse un poco de agua, sintió que sus dedos, entumecidos por la artritis, le fallaban por un instante. La pesada jarra de cristal tembló en su mano y una pequeña cantidad de agua, no más que unas gotas, se derramó y manchó el mantel de lino egipcio inmaculadamente blanco. Un accidente trivial, un detalle que sería ignorado en cualquier hogar donde el afecto fuera el verdadero tejido de las relaciones. Pero allí, en aquel escenario de perfección forzada, el silencio que siguió fue inmediato y pesado, como si se hubiera cometido una ofensa imperdonable. La risa murió en los labios de todos. El rostro de Ricardo se transformó. El barniz de anfitrión cortés se deshizo en un segundo, revelando una mueca de puro desprecio. Sus ojos fusilaron a Arthur, y su voz, antes jovial, sonó como el chasquido de un látigo en el aire quieto de la sala. «Pero es posible. Ni siquiera algo tan simple puede hacer usted bien», siseó con un veneno que hizo que todos los presentes se encogieran en sus sillas. No fue un grito, fue algo peor, una humillación proferida en un tono controlado, calculada para herir profundamente. La mancha en el mantel era insignificante, pero para Ricardo representaba la imperfección, la debilidad, la vejez que tanto despreciaba y que veía encarnada en la figura de su suegro. Arthur sintió que la sangre le subía al rostro.
Un calor de vergüenza e impotencia se extendió por su cuerpo, haciendo que sus manos temblaran aún más. Miró la pequeña mancha húmeda en el mantel como si fuera la prueba irrefutable de su decadencia. Murmuró una disculpa. La voz baja y entrecortada, casi inaudible. «Disculpe, hijo mío, mis manos ya no son las mismas», intentó explicar, buscando un mínimo de compasión. Pero no encontró nada en los ojos de Ricardo, solo un vacío gélido, el reflejo de un alma incapaz de empatía. En aquel instante, Arthur no era el padre de su esposa, no era un abuelo para sus hijos. Era solo un estorbo, un error en el impecable escenario que Ricardo había construido. La crueldad, cuando encuentra espacio para crecer, no conoce límites. Ricardo, percibiendo el malestar general como una señal de su poder, decidió llevar la humillación al siguiente nivel. Se levantó, apoyando las manos en la mesa, y se inclinó en dirección a Arthur, el depredador acercándose a su presa. Sus manos no son las mismas, su raciocinio no es el mismo. Nada en usted funciona ya, ¿no es verdad?, dijo la voz ahora más alta, cargada de un sarcasmo cruel. Sinceramente no entiendo por qué Laura todavía insiste en traerte aquí. No contribuyes con nada, no participas en ninguna conversación. Eres solo un peso muerto, una decoración antigua e inútil en esta casa. Laura, su hija, finalmente intentó intervenir, con la voz temblorosa. «Ricardo, por favor, basta, es mi padre». Pero la súplica de ella solo alimentó la furia de su marido. La ignoró por completo, manteniendo el foco en Arthur, como si quisiera extraer hasta la última gota de su dignidad. El aire se enrareció aún más, y los invitados desviaban la mirada, convirtiéndose en cómplices silenciosos de aquella escena degradante. Muchas veces, el miedo a convertirse en el próximo objetivo es más fuerte que el impulso de defender al oprimido. Y el miedo era lo que Ricardo usaba como principal herramienta para controlar a todos a su alrededor, incluida su propia esposa, Dot. Entonces, cómo la frase fue dicha. Las palabras que romperían algo para siempre dentro de Arthur, pero que también, irónicamente, serían la semilla de su represalia. Con un desprecio que parecía venir del fondo de su alma, Ricardo miró a los ojos de Arthur y sentenció: «No eres más que un viejo inútil». La acusación resonó en la sala silenciosa, brutal y definitiva. Para un hombre que construyó su vida entera con base en el trabajo, el honor y el valor de sus acciones, ser etiquetado de inútil era como recibir una sentencia de muerte en vida. Era la anulación de toda su existencia, de sus sacrificios, de su legado. En aquel momento sintió el peso de sus 72 años como nunca antes. Después de la sentencia, vino la expulsión. El gesto de Ricardo fue teatral, señalando con la barbilla en dirección a la puerta de la calle. «El almuerzo ha terminado para usted. Creo que es mejor que se vaya y nos ahorre su deprimente presencia. Este ambiente, como puede ver, es para vencedores, para personas que todavía tienen algo que ofrecer al mundo». La humillación era ahora completa, pública e irrevocable. Ya no había espacio para disculpas o intentos de conciliación. El mensaje era claro. Arthur no pertenecía a aquel lugar, no pertenecía a aquella familia, no pertenecía al mundo de éxito que su yerno habitaba. Era un descarte, una pieza obsoleta siendo retirada para no estropear el paisaje. Con una lentitud que parecía cargar con el peso del mundo, Arthur se levantó. Le dolía el cuerpo, pero era un dolor en el alma, mucho más profundo que el de la artritis. No miró a su hija, temiendo ver en sus ojos la pena o la complicidad. No miró a los invitados, cuya vergüenza ajena era casi palpable.
Sus ojos se fijaron por un breve instante en los de Ricardo, y allí, detrás de la amargura y la humillación, una chispa de algo frío y determinado comenzó a brillar. Caminó en silencio hasta la puerta, cada paso resonando en el suelo de mármol pulido. Abrió la pesada puerta y salió al sol del mediodía, sintiéndose un exiliado de su propia historia, un rey depuesto de un reino que él mismo, secretamente, había construido muchas veces. La arrogancia es una venda que nos impide ver la verdad obvia. Ricardo, embriagado por su propio poder, no podía imaginar que los cimientos de su castillo de cristal habían sido erigidos justamente por las manos de aquel a quien acababa de llamar inútil. No sabía que la tormenta que se formaba no estaba en el cielo, sino en el corazón silencioso de un viejo que al cerrar aquella puerta comenzaba a planear no solo su venganza, sino la restauración de su honor. ¿Y tú? ¿Desde qué rincón del mundo sigues estas historias de vida? Deja tu comentario y no te olvides de suscribirte para más lecciones de sabiduría. La puerta se cerró detrás de Arthur con un suave clic, pero para él sonó como el estruendo de un cañón, sellando el fin de una era de paciencia y silencio. Caminó por la calle soleada, un cruel contraste con la tormenta que se formaba en su pecho. Cada paso en la acera caliente parecía distanciarlo no solo de la casa de su hija, sino de una versión de sí mismo que había permitido que los otros vieran. El viejo inofensivo, la reliquia de un tiempo pasado. El mundo a su alrededor continuaba, a su ritmo dominical, niños riendo, parejas paseando, ajeno al terremoto silencioso que acababa de sacudir los cimientos de una familia. El dolor de la humillación era una brasa viva, pero por debajo de ella, las cenizas de una antigua fuerza comenzaban a agitarse. Su destino no era una mansión opulenta, sino un apartamento discreto y cómodo en el centro antiguo de la ciudad. Un lugar que respiraba historia y simplicidad. Las paredes estaban repletas de libros, y los muebles de madera maciza contaban historias de décadas pasadas. Era su santuario, el refugio que había elegido para vivir sus años dorados lejos de los focos del mundo corporativo que él mismo había ayudado a moldear. Al entrar, el silencio lo acogió como un viejo amigo. No encendió la televisión ni la radio. Simplemente se dirigió a la cocina, puso la tetera al fuego y se sentó a la pequeña mesa, observando la danza del vapor. En aquel silencio, las palabras de Ricardo resonaban crueles e insistentes. Viejo inútil. La vida de Arthur no comenzó con cubiertos de plata ni manteles de lino. Comenzó con las manos sucias de grasa en un pequeño taller mecánico, heredado de su padre. Era un joven soñador, pero con los pies firmemente plantados en la tierra. Mientras otros veían solo motores y piezas, él veía sistemas, veía posibilidades. Pasaba las noches estudiando, no en universidades de renombre, sino con libros de segunda mano sobre gestión y tecnología. Aprendió que el verdadero valor de una empresa no estaba en sus máquinas, sino en la inteligencia y la dedicación de las personas que la operaban. Fue esa filosofía, nacida del olor a aceite y del sonido del metal, la que se convertiría en la piedra angular de su futuro imperio DOT. El pequeño taller creció, se transformó en una fábrica de componentes de precisión, y con la visión de futuro de Arthur, se sumergió en el naciente mercado de la tecnología. Nacía Innovatec. Él no era un jefe, era un líder. Conocía a cada empleado por su nombre, celebraba sus bodas, lamentaba sus pérdidas, reinvertía cada céntimo de beneficio en la empresa y en su personal, ofreciendo salarios justos y oportunidades de crecimiento. Construyó Innovatec con sudor, inteligencia y, sobre todo, respeto.
Y fue por eso que cuando decidió retirarse de la presidencia hace 10 años, no vendió su creación. La transformó en un holding, Constelación Inversiones, y mantuvo para sí el control accionarial del 75%, convirtiéndose en el poder silencioso detrás del trono. Su decisión de convertirse en un fantasma en el mundo de los negocios fue motivada por el deseo de una vida sencilla y por la voluntad de proteger a su única hija, Laura. Tras la muerte de su amada esposa, quería que Laura encontrara a alguien que la amara por quien era, no por el imperio que un día heredaría. Por eso, se apartó confiando la gestión a un sucesor leal, Carlos, y pasó a vivir con la modesta jubilación que había acumulado como cualquier otro trabajador. Nadie, ni siquiera Laura, sabía la verdadera extensión de su fortuna o poder. Ella veía solo a un padre viudo, con una vida cómoda, pero sin grandes lujos, exactamente como Arthur había planeado. Un plan noble, pero que resultaría ser un doloroso error de cálculo. Laura conoció a Ricardo en la propia Innovatec. Él era un joven gerente de proyectos, brillante, ambicioso y con un encanto que parecía irresistible. La cortejó con la misma estrategia que usaba en los negocios. Identificó el objetivo, trazó un plan y lo ejecutó con perfección. Hablaba de futuro, de construir un mundo juntos, de éxito. Arthur, desde el primer apretón de manos, sintió una frialdad en aquel hombre. Había un hambre en sus ojos que iba más allá de la ambición sana. Era una codicia depredadora, una necesidad de dominar y poseer. La intuición de un padre, a menudo, ve las sombras que el brillo de la pasión ofusca, pero raramente es escuchada. Papá, estás siendo anticuado. El mundo ha cambiado, es competitivo. Ricardo es un vencedor, decía Laura, defendiendo a su novio de las preocupaciones veladas de Arthur. Estaba enamorada de la imagen de éxito que Ricardo proyectaba. Él le prometió una vida de lujo, de reconocimiento social, y ella, que había crecido en un ambiente cómodo pero sin ostentación, se dejó seducir por aquel brillo. La boda fue un evento grandioso, financiado enteramente por Ricardo, que ya ascendía rápidamente en la jerarquía de Innovatec. Arthur se sintió un extraño en la fiesta de su propia hija, observando cómo el yerno recibía las felicitaciones con una arrogancia que lo hacía parecer el verdadero dueño de todo. Y, de alguna manera, él creía que lo era. Con el paso de los años, el ascenso de Ricardo fue meteórico. Se convirtió en director de operaciones, uno de los cargos más importantes de la empresa. Su competencia para generar resultados era innegable, pero los métodos eran cuestionables. Informes de sus subordinados hablaban de un ambiente de trabajo tóxico, donde el miedo era la principal herramienta de gestión. Robaba ideas de equipos más pequeños, las presentaba como suyas y descartaba a quien osara cuestionarlo. Arthur oía esos rumores a través de contactos antiguos y su corazón se encogía. El yerno estaba desmantelando la cultura de respeto que le había llevado una vida a construir, transformando su legado en una máquina fría de lucro a cualquier costo. El trato de Ricardo hacia Arthur se deterioró en la misma proporción que su éxito. Al principio era una condescendencia disfrazada. Usted no entiende de nuevas tecnologías, suegro. Las cosas son más agresivas hoy. Después evolucionó a un desprecio velado, ignorando sus opiniones en las cenas familiares. Y, en los últimos años, se transformó en la humillación abierta que explotó aquel domingo. Ricardo veía en Arthur todo lo que más despreciaba: la vejez, la simplicidad, la falta de ambición aparente. Necesitaba menospreciar a su suegro para sentirse más grande, para borrar cualquier vestigio de un pasado simple que pudiera manchar su imagen de hombre que se hizo a sí mismo. Laura vivía en una jaula de oro, disfrutaba del estatus y del
lujo que el éxito de Ricardo proporcionaba, pero pagaba un alto precio en silencio. Veía la forma en que su marido trataba a su padre, veía su arrogancia con los camareros en los restaurantes, su impaciencia con sus propios hijos. Se había convertido en una experta en apaciguar, en pedir disculpas en su nombre, en fingir que no veía. El miedo a perder aquella vida, a enfrentar la furia de su marido, la paralizaba. Su lealtad estaba dividida, y en el intento de no perder a ninguno de los dos, acababa por fallarles a ambos, pero principalmente a su padre, que la amaba incondicionalmente. Dot Arthur recordó un episodio, unos 5 años antes, que sirvió como un presagio. Ricardo quería comprar un coche deportivo de $400,000 y para no afectar sus inversiones, pidió la cantidad prestada a Arthur. Es solo por unos meses, suegro, hasta que entre un bono de la empresa. Usted, con su vida sencilla, seguramente tiene esa cantidad guardada. Arthur, queriendo mantener la paz y ayudar a su hija, cedió. El dinero, por supuesto, nunca fue devuelto. La deuda fue olvidada, transformada por Ricardo en una especie de regalo que sentía merecer. Para Arthur no se trataba del dinero, sino de la ruptura de la confianza, del desprecio absoluto por su palabra y por su sacrificio. Dot, la codicia, como una mala hierba, sofoca todas las demás emociones en el jardín del alma. Ricardo ya no veía a las personas, veía solo escalones u obstáculos en su ascenso. Su casa era una sala de exposición, su familia un accesorio y su suegro un recuerdo embarazoso de que no todos nacen en cuna de oro. El contraste entre la riqueza material que exhibía y la miseria de sus afectos era flagrante. Poseía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía lo único que Arthur, en su modesto apartamento, poseía en abundancia: un carácter íntegro y una conciencia limpia. Y esa era una riqueza que Ricardo jamás conseguiría alcanzar. Dot, de vuelta al presente, en su apartamento, la tetera silbó, trayendo a Arthur de vuelta de aquellos dolorosos recuerdos. Preparó un té de manzanilla, sus manos todavía un poco temblorosas. El dolor de la humillación comenzaba a dar paso a una claridad fría y cortante. Se había escondido durante demasiado tiempo en nombre de una paz que resultó ser una ilusión. Al intentar proteger a su hija del peso de su fortuna, la entregó a la crueldad de un hombre que la veía como un trofeo. Su silencio no había comprado la felicidad de ella, solo la arrogancia de él. La sabiduría popular nos enseña que hay un león dormido en el corazón de todo hombre justo, y en aquel momento el león dentro de Arthur comenzaba a despertar. Cogió un viejo teléfono móvil, un modelo sencillo que nadie sospecharía que pertenecía a un multimillonario. Marcó un número de su memoria. Al otro lado de la línea, una voz familiar y respetuosa respondió: «Señor Arthur, qué agradable sorpresa. Ha ocurrido algo». Era Carlos, el CEO de Innovatec, el hombre que había elegido a dedo para ser su sucesor y guardián de su legado. Carlos era el único, además de su abogado, que conocía la verdadera identidad del accionista mayoritario. Era un amigo leal, forjado en los primeros y difíciles años de la empresa, alguien que compartía los mismos valores de Arthur. «Carlos, buenas tardes. Disculpa que llame en domingo, pero necesito una información», dijo Arthur, la voz calmada, pero con un timbre de autoridad que no usaba desde hacía años. «Me gustaría tener acceso al informe de rendimiento completo y a las evaluaciones de 360 grados de nuestro director de operaciones, Ricardo Medeiros. El más reciente, por favor». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Carlos, un hombre inteligente, se dio cuenta de que algo serio estaba sucediendo. «Claro, señor Arthur. Enviaré los archivos cifrados a su correo electrónico seguro en 10 minutos. ¿Puedo preguntar el motivo del interés repentino?».
Solo una auditoría personal, mi amigo. A veces, el dueño necesita verificar si las joyas de la corona están siendo bien cuidadas, respondió Arthur, con una metáfora que Carlos comprendió perfectamente. Minutos después, el portátil de Arthur, tan discreto como el resto de sus pertenencias, sonó con la llegada del correo. Abrió los archivos y comenzó a leer. Lo que vio confirmó sus peores sospechas. Las cifras de Ricardo eran impresionantes, pero los comentarios anónimos de sus subordinados pintaban el retrato de un tirano. Arrogante, humilla al equipo en público, se atribuye el mérito del trabajo ajeno, crea un clima de miedo y desconfianza. Eran páginas y páginas que describían exactamente lo contrario de la cultura que él había creado. La decisión se cristalizó en su mente. Esto ya no era sobre una ofensa personal, sobre el dolor de un suegro humillado. Era sobre el futuro de su empresa, sobre la vida de cientos de empleados que dependían de un ambiente de trabajo saludable para prosperar. Era sobre su legado. Ricardo era un cáncer, corroyendo el alma de Innovatec desde dentro, y como cualquier cáncer, necesitaba ser extirpado de forma rápida y decisiva. La venganza personal sería solo una consecuencia inevitable de una acción que se había convertido en una responsabilidad moral. No iba solo a despedir a su yerno, iba a restaurar el orden y los valores de su propia casa Dot. El dilema que lo atormentaba sobre el impacto en la vida de su hija encontró una nueva perspectiva. Quizás la destrucción de aquella farsa era la única manera de liberar a Laura. Quizás el shock de la verdad la haría ver al hombre con quien se había casado, permitiéndole eventualmente reconstruir su vida sobre bases más sólidas, de amor propio y respeto. Sería un remedio amargo, doloroso a corto plazo, pero necesario para la cura. Proteger a su hija ya no era mantenerla en una ilusión cómoda, sino forzarla a enfrentar la realidad, por más dura que fuera. El amor de un padre, a veces, exige actitudes que el mundo puede juzgar como crueles. El lunes por la mañana, Arthur se despertó antes de que saliera el sol. No había dormido mucho, pero se sentía revitalizado, con una claridad de propósito que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La indecisión y la amargura habían sido reemplazadas por una determinación inquebrantable. Hizo su rutina matutina con la precisión de un soldado preparándose para la batalla. El café, el periódico, todo como siempre. Pero algo en el aire era diferente. Era la quietud antes de la tormenta, la calma de un hombre que sabe exactamente lo que tiene que hacer y tiene el poder para ello. El viejo inútil estaba a punto de recordar al mundo quién era realmente. Volvió a llamar a Carlos. La voz era aún más firme. Carlos, buenos días. Por favor, convoca una reunión de emergencia con toda la junta directiva para las 10 de la mañana de hoy. Motivo: una reestructuración estratégica inmediata que será comunicada por el presidente del Consejo de Constelación Inversiones. Carlos apenas pudo contener la sorpresa en su voz. ¿Presidente del Consejo? Señor Arthur, usted va a... Arthur lo interrumpió con amabilidad, pero sin dejar lugar a dudas. Sí, Carlos, estaré allí personalmente. Llegó la hora de volver a casa. La lealtad de Carlos era incuestionable. Será un honor, señor. Todo estará preparado. Después de la llamada, Arthur se dirigió al fondo de su armario, a un compartimento que no abría desde hacía años. Allí dentro, protegido por una funda de tela, había un traje, un corte italiano, de un gris oscuro, hecho a medida. La ropa que usó el día en que firmó el contrato que transformó a Innovatec en una potencia nacional. Al ponérselo, la transformación fue impresionante.
La tela entallada le devolvió la postura erguida. El corte impecable realzó la autoridad silenciosa que siempre había poseído. El hombre sencillo que tomaba té en la cocina desapareció, dando paso a Arthur Vasconcelos, el fundador, el arquitecto, el dueño. Era su armadura y estaba listo para la guerra Dot. Mientras se ajustaba la corbata de seda, su mirada se posó en un portarretratos en la cómoda. Era una foto de su difunta esposa, Helena, sonriendo. Ella siempre había sido su brújula moral, la persona que le recordaba la importancia de la humildad y la bondad. Cogió el retrato y habló en voz baja, como si ella pudiera oírle. Helena, mi querida, perdóname por lo que voy a hacer hoy. No es por odio, sino por justicia. La casa que construimos juntos está en desorden y necesito poner las cosas en su sitio, por ti, por nuestra hija y por todo en lo que creemos. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de resolución. Fue entonces cuando sonó su teléfono móvil. Era Laura. Su voz estaba quebrada por el llanto. Papá, perdóname por lo de ayer. Yo no sé qué decir. Ricardo está arrepentido. Dijo que lo dijo sin pensar. Estaba estresado con el trabajo. Arthur escuchó en silencio, el corazón doliéndole por la ceguera de su hija. Él no está arrepentido, hija mía. Está arrepentido de haber sido descubierto, de haber arruinado su imagen. Y lo que dijo no fue sin pensar, fue desde el corazón. Un corazón que lamentablemente parece no tener ya espacio para el respeto. Las palabras fueron duras, pero necesarias. Laura intentó argumentar. Pero papá es mi marido, el padre de mis hijos, nos da todo. Arthur la interrumpió, la voz ahora cargada de una tristeza paternal. Él te da cosas, Laura, pero no te da paz. No te da la libertad de defender a tu propio padre, y eso no es todo, es muy poco. El silencio al otro lado de la línea fue la confirmación que necesitaba. Terminó la llamada con una promesa. Las cosas van a cambiar, hija mía. Créeme, por hoy solo cuida de los niños. Sabía que el día sería un infierno para ella, pero a veces es necesario atravesar el fuego para llegar a un lugar seguro, Dot. El camino hasta el edificio de Innovatec fue un viaje a través del tiempo. Conducía su coche antiguo, un sedán de 10 años, pero perfectamente conservado, y pasaba junto a los coches de lujo que entraban en el aparcamiento. El edificio era un rascacielos imponente, todo de cristal y acero, un símbolo de poder y modernidad que brillaba bajo el sol de la mañana. Era la materialización de su sueño, el monumento a su trabajo, y estaba siendo profanado por dentro. Al acercarse, sintió una mezcla de orgullo y determinación. No iba a una venganza, iba a una recuperación, a reclamar lo que era suyo por derecho y por deber. Aparcó en una plaza común, lejos de la entrada principal. Cogió su maletín de cuero, el mismo que usaba desde hacía 20 años, y caminó hacia la entrada. Los jóvenes empleados que pasaban a su lado apenas lo notaban, o si lo hacían, veían solo a un señor elegante, quizás un consultor o un cliente antiguo. Nadie podría imaginar que aquel hombre, con sus pasos lentos y firmes, era el dueño de cada escritorio, de cada ordenador, de cada ladrillo de aquel edificio gigantesco. La invisibilidad que había sido su elección durante tanto tiempo, ahora se había convertido en su mayor arma. La sorpresa sería total, el impacto devastador. El escenario para el acto final estaba montado. El poder, cuando se ejerce con sabiduría, no necesita alardes. Se manifiesta en la calma, en la certeza, en la acción precisa. Arthur no sentía odio por Ricardo, sentía una especie de lástima. Lástima por un hombre tan pobre de espíritu que necesitaba humillar a los demás para sentirse grande. Pero la lástima no impide la justicia.
A veces, la justicia exige un acto de poder implacable para restaurar el equilibrio, y el equilibrio estaba a punto de ser restaurado de forma dramática. Ricardo, en su lujoso despacho en el último piso, probablemente estaba gritando a algún subordinado, sintiéndose el rey del mundo, sin saber que su reinado estaba a punto de terminar de forma abrupta y espectacular, al entrar en el suntuoso vestíbulo. El aire acondicionado helado lo golpeó. El logotipo de Innovatec, en acero cepillado, brillaba en la pared de mármol. Arthur respiró hondo. No necesitó anunciarse en la recepción. Carlos ya lo esperaba cerca de los ascensores privados de la dirección, con una expresión de reverencia y expectación. Le tendió la mano. «Señor Arthur, bienvenido de vuelta». Arthur estrechó la mano de su amigo. «Gracias, Carlos. La sala de reuniones está lista». Carlos asintió. «Sí, señor. Todos los directores ya han sido convocados y están en camino, incluido el señor Ricardo Medeiros. Parece bastante irritado con la convocatoria repentina». Una leve sonrisa, casi imperceptible, asomó a los labios de Arthur. Su irritación no ha hecho más que empezar. El viaje en ascensor hasta el último piso fue silencioso. Arthur observaba la ciudad desplegarse bajo él a través de la pared de cristal. Veía las calles, los coches, las personas, cada uno viviendo su propio drama, sus propias batallas. Por un breve momento se sintió pequeño ante la inmensidad del mundo, pero entonces recordó el propósito que lo había llevado hasta allí. No se trataba de él, se trataba de principios de respeto, dignidad y justicia. Principios por los que valía la pena luchar, sin importar el costo. El ascensor se detuvo con un sonido suave, las puertas abriéndose al pasillo de la dirección. El momento había llegado. Mientras caminaba por el pasillo de moqueta mullida, podía oír la voz de Ricardo, amplificada, viniendo de la sala de reuniones. «¿Qué payasada es esta? ¿Una reunión de emergencia sin orden del día? ¿Quién fue el idiota que convocó esto? Tengo 1.000.000 de cosas más importantes que hacer». La arrogancia era la misma, la voz era la misma, pero las circunstancias habían cambiado drásticamente. Ricardo aún no lo sabía, pero ya no estaba hablando con sus subordinados. Estaba a punto de dirigirse, sin saberlo, a su verdugo. La sabiduría nos enseña que el orgullo precede a la caída, y la caída de Ricardo sería vertiginosa. Carlos abrió la puerta de la sala de reuniones para Arthur. «Señores, por favor, el presidente del Consejo de Constelación Inversiones ha llegado». Todas las conversaciones cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta, esperando ver una figura imponente, un tiburón corporativo de Wall Street. Lo que vieron, sin embargo, fue a un señor anciano, con traje gris, ojos azules tranquilos y una expresión serena. Hubo un momento de confusión colectiva. Ricardo, que estaba de pie en la cabecera de la mesa, fue el primero en reaccionar. Una risa de escarnio escapó de sus labios. Miró a Arthur y luego a Carlos. La incredulidad en su rostro era total. «Tienes que estar bromeando, Carlos. ¿Qué hace este viejo aquí?», preguntó Ricardo, el desprecio evidente en su voz, el mismo desprecio del día anterior. Se volvió hacia Arthur con una sonrisa de burla. «¿Se ha perdido? La sección de objetos perdidos está en la planta baja. No sé cómo ha conseguido subir hasta aquí, pero esta es una zona restringida. Por favor, retírese». No lo había reconocido inmediatamente como su suegro fuera del contexto familiar. O quizás su cerebro simplemente se negaba a procesar la imposibilidad de aquella escena. Para él, Arthur era solo otro viejo insignificante que había invadido su territorio sagrado. Arthur no respondió. Simplemente caminó lentamente, con una dignidad que silenció la sala, hasta la silla principal en la cabecera de la mesa, la silla del presidente. Carlos le acercó la silla.
Artur se sentó, colocó su maletín de cuero sobre la mesa pulida y miró a cada uno de los directores, uno por uno. Su mirada finalmente se posó en Ricardo, y fue en ese momento, cuando sus ojos se encontraron, que el reconocimiento, el shock y el horror comenzaron a apoderarse de las facciones de Ricardo. El color desapareció de su rostro, la boca se le abrió, pero no salió ningún sonido. Estaba mirando al viejo inútil, sentado en el trono de 1905. Su poder dot. Lo que sigue en momentos como este es la ruptura de la realidad. El mundo de Ricardo, construido sobre las arenas movedizas de la arrogancia y el desprecio, comenzaba a desmoronarse en tiempo real ante un público de sus pares. Miraba del rostro tranquilo de Artur a la expresión seria de Carlos, tratando de encontrar alguna señal de que aquello era una broma de mal gusto, una alucinación. Pero no la había. Solo estaba la verdad, fría, dura e implacable, sentada a la cabecera de la mesa, mirándolo con la autoridad de un creador a punto de juzgar a su criatura. La tensión en la sala era tan densa que se podría cortar con un cuchillo. El clímax estaba a punto de comenzar dot. El silencio que se instaló en la sala de reuniones era diferente a cualquier otro. No era un silencio de paz, sino de vacío, el momento suspendido en el aire que precede a la rotura de una ola gigantesca. Los directores, hombres poderosos acostumbrados a controlar todas las variables, ahora eran meros espectadores. Sus ojos se movían de Ricardo, cuyo rostro exhibía una máscara de incredulidad y escarnio, al señor anciano sentado tranquilamente en la silla principal, y luego a Carlos, el CEO, que permanecía de pie, serio e impasible. Nadie se atrevía a respirar. El poder había cambiado de manos de forma tan súbita y silenciosa que la mente de todos luchaba por seguir el ritmo. La realidad acababa de ser puesta del revés, y todos esperaban para ver cómo se asentaría. Fue la voz de Artur la que llenó el vacío. No era una voz alta, no necesitaba serlo. Tenía la resonancia de la madera antigua, la firmeza del acero, una calma que resonaba con décadas de autoridad contenida. «Buenos días, señores», comenzó, su mirada pasando por cada rostro en la mesa. «Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Artur Vasconcelos. Fundé esta empresa en un pequeño taller, con mis propias manos, hace exactamente 42 años. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras, cada una cargada con el peso de la historia. El nombre, la leyenda que todos conocían, solo de los manuales de integración de la empresa, estaba allí, en carne y hueso dot. Un murmullo recorrió la sala. Las expresiones de confusión se transformaron en puro shock. Los directores se miraron entre sí. La misma pregunta silenciosa en sus ojos era posible. El legendario fundador, que todos creían que vivía en un retiro tranquilo y completamente desconectado de los negocios, ¿era aquel señor de apariencia sencilla al que Ricardo acababa de insultar? La percepción cambió en un abrir y cerrar de ojos. Ya no veían a un viejo perdido. Veían el origen de todo, la fuente de sus salarios, de sus cargos, de su prestigio. Y el miedo, un miedo primordial y respetuoso, comenzó a reemplazar la confusión. La presencia de Artur reescribía instantáneamente la jerarquía de poder de aquella sala dot. Ricardo fue el único que intentó luchar contra la nueva realidad. El shock en su rostro dio paso a una furia defensiva. Tartamudeó, apuntando un dedo tembloroso hacia Artur. Esto es un absurdo, una broma. Artur Vasconcelos se retiró. Ya no tiene nada que ver con Innovatec. Prácticamente gritó, buscando en Carlos una confirmación que no llegó. «Carlos, ¿qué payasada es esta? ¿Vas a permitir que este impostor interrumpa una reunión de la Junta? Llama a seguridad ahora mismo».
Era la desesperación de un hombre viendo su trono derrumbarse, tratando de negar la fuerza de la marea que estaba a punto de ahogarlo, aferrándose a la mentira cómoda que había construido para sí mismo. Don Carlos Coma entonces dio el golpe de gracia a la negación de Ricardo. Con una voz formal y cortante, se dirigió a todos en la sala. Señores directores, para que no quede ninguna duda, el señor Arthur Vasconcelos de hecho se retiró de la presidencia ejecutiva, pero nunca se desvinculó de la empresa. Él es el fundador, el accionista mayoritario con el 75% de las acciones y el presidente del Consejo de Administración del Holding Constelación Inversiones, la única dueña de Innovatec. Su autoridad aquí es y siempre ha sido absoluta e incuestionable. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Ricardo. La verdad fue revelada, no con estruendo, sino con la precisión de un cirujano. Con su autoridad firmemente establecida, Arthur centró toda su atención en Ricardo. Sus ojos no contenían ira, sino algo mucho más aniquilador, una profunda y serena decepción. Inclinó la cabeza ligeramente. Ricardo, dijo, y el uso del primer nombre, en un tono tan personal, hizo que el director se estremeciera. Nos conocemos desde hace un tiempo considerable, ¿no es así? En un ambiente un poco diferente a este, un ambiente más familiar. El énfasis en la última palabra dejó claro a todos que aquella era una ejecución pública, pero con raíces profundas y personales. Arthur estaba trayendo el drama del comedor a la sala de reuniones, exponiendo la podredumbre privada de Ricardo bajo la luz fría y corporativa. Arthur continuó, su voz un bisturí disecando la memoria reciente. Si mi memoria no me falla, y le aseguro que está perfectamente funcional, el domingo pasado, durante un almuerzo en su casa, usted me miró a los ojos y me llamó viejo inútil. Hizo una pausa, permitiendo que la frase resonara en la mente de todos. También mencionó que yo era una decoración antigua e inútil y que mi presencia era deprimente. Palabras fuertes, Ricardo. Palabras que dicen mucho sobre quien las profiere. No estaba acusando, solo estaba exponiendo los hechos, despojando a Ricardo de cualquier defensa, capa por capa, con el arma que su propio yerno le había dado. Los otros directores bajaron la vista, una vergüenza colectiva apoderándose de la sala. Ahora la escena estaba completa. Comprendían la dimensión del error de cálculo de Ricardo. No era solo una metedura de pata, era un suicidio corporativo y personal. El hombre al que Ricardo había humillado como un débil, un peso muerto, era, en realidad, la persona más poderosa que cualquiera de ellos había conocido jamás. La arrogancia de Ricardo, que muchos allí ya habían presenciado y tolerado en silencio, acababa de revelarse en su forma más pura y autodestructiva. Miraban a Ricardo ya no con envidia de su éxito, sino con una especie de horror por su carácter. Arthur, entonces, conectó los dos mundos, el personal y el profesional, con una lógica implacable. Después de nuestra conversación del domingo, decidí analizar su rendimiento aquí en Innovatec con más cuidado. Y lo que descubrí, Ricardo, no me sorprendió. Me di cuenta de que el desprecio que usted demuestra en casa es la misma filosofía que aplica aquí. Usted no lidera, usted intimida, usted no inspira, usted amenaza. Está transformando la empresa que construí sobre la base del respeto mutuo en un ambiente tóxico, donde la gente tiene miedo de hablar y de crear. Está envenenando el alma de mi legado. Se inclinó hacia adelante, las manos descansando sobre la mesa, los dedos entrelazados. El momento de la sentencia había llegado. Siempre he creído que una empresa de éxito es, ante todo, una comunidad de personas que se respetan, un lugar donde el valor de cada uno es reconocido
independientemente de su cargo o edad. En mi casa, ya sea esta empresa o mi hogar, no hay espacio para tiranos. No hay espacio para personas que necesitan menospreciar a los demás para sentirse grandes. Y usted, Ricardo, es la personificación exacta de todo aquello que abomino y contra lo que he luchado toda mi vida para no convertirme. La voz de Arthur permaneció en el mismo tono tranquilo y controlado, pero sus siguientes palabras tuvieron el impacto de una explosión. Por lo tanto, Ricardo Medeiros, en mi capacidad como presidente del Consejo y fundador de esta compañía, le informo que, a partir de este exacto momento, está usted sumariamente despedido, por justa causa, con base en conducta antiética y perjudicial para el ambiente de trabajo y la cultura de la empresa. La frase, dicha de forma tan simple y directa, fue brutal. El rostro de Ricardo se desfiguró. La arrogancia, la ira, todo desapareció, dando lugar a una expresión de pánico y desesperación puros, el rostro de un hombre cayendo a un abismo. La negación aún intentó una última y patética resistencia. Usted no puede hacer esto, balbuceó la voz alta y chillona, completamente desprovista de la antigua autoridad. Soy el mejor director que esta empresa ha tenido jamás. He triplicado los beneficios de mi sector. Mire las cifras. La empresa me necesita. Era el último llamamiento de un hombre que solo entendía el lenguaje de los números, incapaz de comprender que su juicio se estaba basando en una métrica mucho más antigua e importante, la del carácter. Todavía creía que el fin justificaba los medios, sin darse cuenta de que sus medios acababan de destruir todos sus fines. Arthur lo miró con una frialdad cortante. Tiene razón, sus cifras son buenas, pero ¿de qué sirve construir el edificio más alto del mundo si sus cimientos están podridos? ¿De qué sirve el beneficio si para obtenerlo destruimos a las personas? Usted me enseñó una lección valiosa el domingo, Ricardo. Me demostró que la verdadera inutilidad no reside en la edad o en la fuerza física, sino en la ausencia de humanidad y de carácter. Y de eso, mi querido, usted ha demostrado estar completamente desprovisto. Entonces hizo un gesto a Carlos, quien discretamente usó el teléfono. Ahora, por favor, la seguridad lo acompañará a su despacho para que recoja sus objetos personales. Tiene 15 minutos para abandonar este edificio. En ese instante, 2 guardias de seguridad uniformados aparecieron en la puerta, discretos, pero firmes. La escena era surrealista. El poderoso director, que hasta minutos antes aterrorizaba a todos, ahora estaba siendo escoltado fuera como un delincuente. Ricardo miró desesperadamente a los otros directores, buscando un aliado, una mirada de compasión, cualquier cosa, pero solo encontró rostros de piedra. Nadie movería un dedo, y por él estaba completamente solo, cosechando los frutos amargos de su propia siembra. Aquel que expulsó a su suegro de su casa por sentirse superior, ahora era expulsado de su reino de poder por el mismo hombre al que había humillado. La justicia a veces es poéticamente simétrica. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Cuando Ricardo y los guardias desaparecieron por el pasillo, un silencio profundo se apoderó de la sala de reuniones. Pero este era un silencio de alivio, de una presión que había sido súbitamente eliminada. Los directores, antes tensos y atemorizados, miraban a Arthur con un respeto que rayaba en la reverencia. Él no exultó, no hizo ningún discurso victorioso. Simplemente se ajustó las gafas y se dirigió a la junta con la misma calma de antes. Pero ahora su tono era el de un líder que llama a sus generales para planificar el futuro. «Señores», dijo,
El episodio lamentable que presenciamos hoy es el síntoma de una enfermedad que permitimos crecer. A partir de hoy, la cultura del miedo en Innovatec ha terminado. Volveremos a ser una empresa de personas, para personas. Artur dejó claro que no reasumiría la presidencia ejecutiva. Mi tiempo de luchar las batallas del día a día ya pasó, explicó. Pero reasumo, con efecto inmediato, la presidencia activa del Consejo de Administración. Estaré aquí para guiar, para aconsejar y para garantizar que el timón de este barco apunte siempre al norte de nuestros valores. En la misma reunión, nombró como director de operaciones interino a un gerente senior que era conocido por su competencia, integridad y por ser un verdadero líder de equipo. La decisión fue recibida con un asentimiento unánime de aprobación, una señal clara de que la era de la tiranía había, de hecho, llegado a su fin y un nuevo amanecer de 1900. Colaboración estaba comenzando. Aquel día, Artur no solo recuperó su honor, sino que redescubrió un propósito que pensaba haber dejado atrás. La jubilación tranquila se había convertido en una jaula de invisibilidad, y la humillación, por más dolorosa que fuera, fue la llave que lo liberó. El viejo inútil demostró que la sabiduría y la experiencia son activos invaluables, y que la verdadera fuerza no se mide por la capacidad de gritar, sino por el coraje de defender lo que es correcto, aunque eso signifique destruir para reconstruir. No rejuveneció en años, sino en espíritu, encontrando una nueva vitalidad al convertirse, una vez más, en el guardián del legado que construyó con sus propias manos. La noticia llegó a Laura a través de una llamada telefónica furiosa e incoherente de Ricardo. Entre insultos y acusaciones, logró entender lo impensable. Su padre era el dueño de todo. El castillo de naipes que era su vida se derrumbó en segundos. El shock inicial fue paralizante. Se sintió engañada por su padre, traicionada por su marido. Pero, a medida que el polvo se asentaba, una nueva sensación comenzó a surgir. Claridad. Por primera vez, vio a Ricardo no como el proveedor poderoso, sino como un hombre pequeño, cuya crueldad lo había llevado a su propia ruina. Entendió que su padre no destruyó su vida. Le devolvió la oportunidad de tener una de verdad. Aquella noche, Artur fue a ver a su hija. El encuentro estuvo cargado de emociones contenidas. Hubo lágrimas, largos silencios y finalmente la conversación honesta que deberían haber tenido años atrás. Oculté la verdad para protegerte, para que fueras amada por quien eres, dijo Artur con la voz entrecortada. Pero mi silencio acabó poniéndote en una trampa, perdóname por eso. Laura, por primera vez, le defendió a su marido, abrazó a su padre. Un abrazo que curó años de distanciamiento. No, papá, perdóname por no haber sido lo suficientemente valiente para defenderte. Gracias por mostrarme la verdad. Aquella noche no eran dueño y heredera, sino simplemente padre e hija, reencontrando el camino de vuelta el uno al otro. Para Ricardo, la caída fue tan rápida como su ascenso. La noticia de su despido por justa causa, venida directamente del legendario fundador, se extendió como la pólvora en el mundo corporativo. Su nombre se volvió tóxico. Ningún cazatalentos devolvía sus llamadas. Los amigos que frecuentaban sus cenas ahora cruzaban la calle para no saludarlo. El banco, sabiendo que su principal fuente de ingresos se había secado, comenzó a reclamar los cuantiosos préstamos. El coche de lujo fue embargado, la opulenta casa fue puesta a la venta. Se vio solo, despojado de todo el estatus que usaba como armadura, quedando solo el hombre arrogante y amargado que nadie quería cerca. La mayor ironía es que se convirtió, de hecho, en inútil.
6 meses después, en Innovatec se respiraba un aire nuevo. Las puertas de los despachos de los directores estaban casi siempre abiertas. Las reuniones eran más productivas, las ideas fluían libremente y la innovación, que se había estancado bajo el régimen del miedo, floreció de nuevo. A Arthur se le podía ver 1 o 2 veces por semana en la empresa, no en su imponente despacho de presidente del consejo, sino en la cafetería, conversando con becarios, o en la planta de producción, escuchando a los ingenieros. Se convirtió en una leyenda viva, un recordatorio constante de que el éxito y la humanidad no solo son compatibles, sino esenciales el uno para el otro. Dot Laura también encontró su propio camino de superación. Tras un divorcio difícil, se mudó a una casa más pequeña, más acogedora, un lugar que transformó en un verdadero hogar, no en una sala de exposición. Con el apoyo emocional y un pequeño préstamo de su padre, abrió una librería con una cafetería, un sueño antiguo que Ricardo siempre había ridiculizado como un negocio para perdedores. El local se convirtió en un éxito, un punto de encuentro en la comunidad. Ya no era la esposa del director, sino la dueña de su propio destino, una mujer que encontró su fuerza no en el lujo, sino en su propia capacidad y resiliencia. Dot. En una tarde soleada de sábado, la escena era otra. Arthur no estaba en una mesa de comedor fría y formal, sino en un césped, empujando a su nieto en el columpio de un parque público. Laura los observaba desde un banco cercano, una sonrisa genuina iluminando su rostro. La familia había pasado por la tormenta y había salido al otro lado, menor en número, pero infinitamente más fuerte y verdadera en sus lazos. La riqueza que importaba ahora no estaba en el banco, sino en aquel momento sencillo. El sonido de la risa de un niño, el calor del sol y la paz de un amor familiar, reconstruido sobre la roca sólida de la verdad y el respeto mutuo. El legado de Arthur se cimentó no por el acto de despedir a Ricardo, sino por lo que hizo después. Creó la Fundación Elena Vasconcelos, en honor a su difunta esposa, financiada con el 20% de los beneficios anuales de la empresa. La fundación ofrecía becas de estudio para hijos de empleados y un programa de apoyo y recualificación para profesionales mayores de 60 años que deseaban continuar en el mercado laboral. Transformó el dolor de ser llamado inútil en una fuerza motriz para garantizar que nadie más en su comunidad se sintiera así. Este fue su verdadero acto de poder: transformar una venganza personal en un bien colectivo. Dot. Esta historia nos enseña que la justicia a veces tarda, pero rara vez falla. Nos muestra que el valor de una persona no está en el cargo que ocupa, en la cuenta bancaria que posee o en la fuerza de su juventud. El verdadero valor reside en el carácter, en la integridad y en la forma en que tratamos a aquellos que creemos que no tienen nada que ofrecernos. Arthur, en su silencio, acumuló la más poderosa de las monedas, la verdad, y cuando decidió usarla, fue más que suficiente para comprar de vuelta su dignidad y restaurar el equilibrio de su mundo, demostrando que la sabiduría de un viejo puede de hecho mover imperios. ¿Y tú ya has presenciado o vivido un giro inesperado que trajo justicia a tu vida? Deja un corazoncito en los comentarios si crees que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Suscríbete para más historias que nos enseñan sobre la fuerza de la resiliencia. Comenta: la sabiduría prevalece si a ti también te inspiran estas travesías de superación. Utuo.